estimados amigos, siguiendo con los temas de Mariología para el diplomado del libro Temas Fundamentales de Mariología que estamos estudiando, vamos ahora a platicar un poco sobre el tercer dogma aprobado por la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María, que junto con la Asunción de María son dos verdades que se refieren ya directamente a la Virgen María, que podrían llamarse privilegios de ella, pero que en realidad, si los ponemos en un contexto eclesial, tienen que ver también con todos nosotros, con toda la Iglesia. En este sentido, desde el punto de vista ecuménico, saludable desarrollar las verdades dogmáticas también en sentido eclesiológico y no solamente estrictamente mariológico. Los dos primeros dogmas se referían a Cristo, estaban María relacionada a Cristo para poder entender mejor su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y estos otros dos dogmas de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción de María son dos dogmas más que se refieren ya tanto a María estrictamente, pero también a ella como el principio, el comienzo de la Iglesia y como el modelo de la Iglesia y el final de la suerte de cada cristiano, que sería la Asunción. El dogma significa de la Inmaculada que María, desde el momento en que las dos células, tanto del Padre como de la Madre, se unieron en el seno de su madre, ¿verdad?, de Santa Ana, que pues la tradición dice que es la madre de María, desde ese momento María no tuvo pecado, es decir, que no tuvo el pecado ese que todos tenemos del origen en nuestra vida, en nuestro comienzo, que se refiere al origen de la humanidad, cuando Eva y Adán aceptaron la influencia del mal y quedó esa marca, esa mancha para siempre en nosotros. Es decir, que María quedó libre del pecado original y por lo tanto, desde el principio de su existencia no tuvo pecado en ella. Además de eso, María se mantuvo sin pecado a lo largo de toda su vida. Y por eso los ortodoxos, más que llamarla Inmaculada, la llaman Panagia, que significa la Toda Santa. Y los católicos la ven más bien como sin mancha, es decir, que tienen un concepto de contraste entre lo que es el pecado, lo que es la gracia, lo que es la falta y lo que es la libertad de estar en la gracia. Y los protestantes todavía más tienen un sentido más negativo de la persona humana y prácticamente consideran a María, aunque no dicen realmente que tuvo pecado, pero la consideran casi como uno de nosotros sin una diferencia. Pero nosotros consideramos a María como una persona un poco diferente en relación a los demás cristianos. Tiene algo especial y justamente una de sus cosas especiales, aparte de ser la madre de Jesucristo, que más nadie lo va a hacer, es que ella nunca tuvo pecado ni en su concepción ni a lo largo de su vida. Entonces, esta situación especial implica que María prácticamente se puede decir que recibió la gracia que nosotros recibimos en el bautismo, la recibió ella en el momento de su concepción, cuando fue concebida por sus padres. Y todos los niños que nacen en el mundo están afectados por esa mancha del pecado original. No son ellos culpables ni responsables de ese pecado, pero sin embargo quedan afectados y quedan con esa tendencia al pecado que nosotros sentimos cada uno en nuestras vidas, que el bautismo nos borra el pecado, pero que queda como una marca, una debilidad, una propensión a caer en el pecado, una debilidad. También esto significa que a partir de María se forma un nuevo pueblo, porque ella representa la maternidad espiritual
de toda la iglesia, de todos los hijos nuevos de Dios, los hermanos de Cristo, y comienza una nueva creación de aquellas personas que están en la gracia, es decir, la nueva creación. Por eso ella representa el origen de la iglesia como inmaculada, porque la iglesia como tal tiene un origen inmaculado que comienza en María y que en Jesús se transforma en la lucha total y en el vencimiento del mal, el que pisó la cabeza de la serpiente. María, por otra parte, el hecho de ser inmaculada y de haber respondido con todo su amor a la gracia de Dios, la lleva a otros horizontes, a otras gracias, como por ejemplo se transforma en nuestra madre espiritual en el momento de la cruz. También ella se considera como la reina de toda la creación. Ella, después de esa lucha en la vida, de ese acompañar a Jesús, es asumida en el cielo en cuerpo y alma, y así como Jesús fue asumido en cuerpo y alma, ella también es, como decir, la única persona que consideramos que está con Jesús completamente en cuerpo y alma y espíritu, pues dentro del cielo. Y todas esas consecuencias de su ser inmaculada y también de su haber voluntariamente participado en la iglesia y en todo lo que significa, ¿verdad? Nosotros pues en la página del libro 140 encontramos este dogma y seguimos en la página 142 el aspecto bíblico. Evidentemente que en la Biblia no hay realmente una palabra que diga Inmaculada Concepción, pero sin embargo hay varios indicios, varios pasajes que apuntan a esa realidad. Uno de ellos, pues muy conocido, cuando el ángel le dice a María, en griego, que es charitomene, que significa la que ha sido favorecida por la gracia de Dios, o la llena de gracia de parte de Dios. Y luego, más adelante, su prima le dice, bendita entre todas las mujeres, eulogémene tú en Hinayen. Eso es una bendición muy especial que tiene que ver con la presencia de Jesús en su vientre, pero también apunta a una realidad muy especial de María, bendita entre todas las mujeres. En la Biblia encontramos que a Jesús le llaman también lleno de gracia y de verdad. Cuando San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, pleros jaritos kai aletheia. Y en María la gracia ha sido dada por gratuidad de Dios. Sin embargo, en Jesús la gracia pertenece por naturaleza. Y ahí vemos la diferencia y la similitud entre la llena de gracia, que es María, y el lleno de gracia y de verdad, que es Jesús, por su ser Hijo de Dios, por ser Dios. La Biblia entonces no dice cuándo ella recibió esa plenitud de gracia, pero sí lo dice y lo afirma. Por lo tanto, pues más adelante se puede inferir que esa gracia comenzó desde el momento que María iba a ser concebida, el momento de su concepción, porque ella iba a ser la madre del Mesías. Entonces tenía que ser un lugar totalmente puro para recibirlo. Y por eso sigue pues San Lucas en el capítulo 1 diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios, será Dios. Todo esto indica un grado de pureza pues especial, espectacular, el santo de los santos, el lugar donde Dios está presente. Eso nos lleva pues a sentir lo que significa la plenitud de gracia de la Santísima Virgen María. También el libro del Apocalipsis un poco muestra esa lucha, esa mujer rodeada de estrellas que está en el ámbito divino y que el demonio trata de atacarla, y vemos como él sale frustrado, después le va a hacer la lucha a los otros hijos de la mujer.
esa mujer es la que da luz al varón que va a reinar eternamente. Por lo tanto, también se refiere a María y también se refiere a que el demonio no pudo de ninguna manera entrar en ella, no pudo afectarla de ninguna manera. Ella fue llevada, apartada, y esa es justamente la gracia de Dios. Lo que Dios le da a María, no tanto que ella tuvo algo que mereciera antes de comenzar a existir, sino que por voluntad de Dios, para llevar su plan adelante, pues le da esa gracia especial de no tener pecado. Y ella misma como persona fue tan voluntariamente participativa del plan de Dios, con tanta gracia, con tanta entrega, que mantuvo, a pesar de las dificultades, su vida sin pecado y llevó adelante el plan de Dios. Entonces vemos que Dios restaura la gracia en la humanidad y comienza con María. Es una lucha desde el principio, desde el origen, desde Adán y Eva, que luego vemos la recuperación que empieza. Y María es el principio, pues la primicia, la primera redimida, de verdad, la primera resucitada, la primera que vuelve a ser, como decir, la nueva Eva, ¿verdad? Por esa gracia. San Pablo también apunta un poco a esa realidad profunda. Dice, la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Gálatas 4:26. Este tipo de sentimiento espiritual, de concepto teológico, apunta a una realidad más allá. La Jerusalén es nuestra madre. También María es nuestra madre espiritual. María sería un poco la Jerusalén de arriba, ¿verdad? Y luego dice, así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, para ser libres nos libertó Cristo, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 4:31, 5:1. Esto significa que María tampoco, pues ella tuvo por qué caer en la esclavitud, porque si consideramos que ella fue pura desde el comienzo, ¿por qué ella tuvo que haber caído en la esclavitud del pecado? Entonces ella es la primera mujer que experimenta la libertad plena de los hijos de Dios. Entonces, bueno, por eso la iglesia comienza inmaculada, de forma inmaculada, es una acción de Dios, una acción poderosa de Dios, y comienza con ese signo de la Virgen Inmaculada libre de pecado. Respecto a la historia de la doctrina, en la página 144, podemos darnos cuenta que la iglesia, los cristianos siempre sintieron en su corazón la pureza, la santidad de María. Desde el comienzo, todo cristiano pues la sintió de esa manera, aunque no definiera un dogma, la toda santa. También vemos celebraciones litúrgicas que se establecieron desde bastante temprano. La referencia a su ser inmaculada la podemos encontrar en los padres ya Teocteno de Libia en Palestina a final del siglo VI y comienzos del VII, afirma en uno de sus sermones. De hecho, después de la resurrección de los muertos, él reunió por medio de la nube a todos sus santos discípulos y apóstoles en torno a la Inmaculada. Fíjese cómo él ya la nombra como Inmaculada. Antíoco, monje de San Saba, hacia el año 620, afirma también del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por su bondad hacia nosotros, se dignó de aparecer en el mundo, naciendo de la Santa e Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María. Sofronio de Jerusalén, en el año 638, afirma, el Espíritu Santo desciende sobre ti, que eres la Inmaculada, para hacerte más pura y darte la virtud de la fecundidad. Y por eso, pues, todos estos padres ya tienen un sentimiento, una teología que habla sobre la Inmaculada Virgen María. El primer teólogo de la Inmaculada es en el siglo 1134, Tractatus de Concepciones Santa María, Eadmero. Utiliza argumentos para apoyar la fe, la creencia de que
que la Virgen es inmaculada. Así como la castaña no se espina por su concha, asimismo Dios pudo sacar a una persona sin ser afectada por el pecado. En Occidente hubo un gran debate porque habían unos que decían que como Cristo había redimido a toda la humanidad, María no podía ser exenta del pecado. Y hubo grandes teólogos como incluso Alejandro de Jales, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura y también Bernardo de Claraval, que decían que llegaron a la conclusión para poder entender el misterio que primero María sí nació con pecado e inmediatamente fue eliminado del pecado para ser la madre del Verbo. Pero hubo otras opiniones que decían que no, que ella desde el comienzo no tuvo pecado. Y el que dio como el tono más importante fue Duns Scoto, el franciscano en 1308, que dice que reasume la redención preservativa de Anselmo, es decir, que María antes de caer fue redimida, es decir, que al final María sí es redimida por Cristo, pero sin haber caído. Por lo tanto, es una obra todavía más perfecta o más plena de parte de Dios, en vista a que ella iba a ser la madre del Mesías, pero fue redimida por Cristo. No fue, ella también necesitó la redención, pero eso sucedió desde el momento de su concepción, que por eso es inmaculada. Y luego los franciscanos pues se siguieron defendiendo la Inmaculada y se fue dando todo un proceso en las universidades, en la Sorbona de París, donde la gente se empeñaba con juramento a defenderla, incluso defenderla con su sangre. Eso fue parte de la historia del dogma de la Inmaculada. El Papa Sixto IV en 1484 inició una serie de intervenciones y prohibía a los inmaculistas y a los maculistas de definirse como heréticos entre ellos. El Concilio de Trento en el año 1546 no incluye a María en el pecado original, aunque tampoco declaró un dogma, pero no la pone dentro del pecado original. Alejandro VII se declara a favor de la Inmaculada Concepción en 1661, el Papa. Clemente XI también contribuye notablemente a la fe de la Inmaculada y aprueba por precepto la fiesta de la Inmaculada Concepción para la Iglesia Universal en 1708. El Papa Pío IX hace un sondeo con la encíclica Ubi Primum en 1849 y el resultado es casi absolutamente a favor. De 603 obispos, 546 están a favor de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Y esto fue un poco lo que sustituye el concilio. Fue como un concilio por carta, es decir, vamos a preguntarnos entre todos si estamos de acuerdo, porque este dogma no fue decretado en un concilio, así como el de la Asunción, y por eso también tienen ciertos problemas más fuertes con los protestantes o con los ortodoxos, que dice que fue solo el Papa que lo aprobó. Pero sin embargo, en la historia vemos cómo no es realmente así de esa manera. El 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX pronuncia la fórmula de definición. Y es así, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente y en vista a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original, es revelada por Dios, por lo tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Esto significa que ya es un dogma, y que es un dogma que si queremos ser católicos, pues tenemos que creer en la Inmaculada Concepción. Y históricamente pasó siglos incluso de discusiones, de diferencias, hasta que la Iglesia sintió por medio del Sumo Pontífice que era realmente una doctrina revelada por Dios. En cuanto a la celebración litúrgica, a comienzos del siglo VIII
en Oriente existió una fiesta de la Concepción de Santa Ana que se refería a María. Luego pasó a Europa, al centro de Italia, en el siglo IX, y luego muy rápidamente a Inglaterra, y ya la encontramos celebrada el 8 de diciembre con el título de Concepción de la Santísima Virgen María. Desde el siglo XII se extiende como Concepción Inmaculada, y la fiesta se difunde en Francia en este siglo a pesar de la oposición de San Bernardo a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Sixto IV, con la Constitución Cum Praexcelsa en 1477, aprueba la misa y el oficio de la Concepción de María. Clemente XI pone como precepto la fiesta de la Concepción de la Beata Virgen María Inmaculada, y Pío IX, en 1863, después de la aprobación del dogma, publica un nuevo formulario y misa para la Inmaculada Concepción. Bueno, como conclusión, a pesar de haber sido un decreto papal y no definido en un concilio ecuménico, sin embargo, sentimos como toda la Iglesia participó de esta definición dogmática, y toda la Iglesia ha sentido la importancia de esa gracia primera que ha sido dada a una persona que va a ser la madre del Mesías y que luego va a ser la madre de la Iglesia. Y además esa definición tiene que ver no solo con ella como persona, sino con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene como modelo en el fondo de su ser, de su corazón, como modelo eclesial a María, porque la Iglesia es como también un ideal que todos tratamos de cubrir, de llegar a cumplir. Y el ideal pleno de María, de la Iglesia, está en María, porque todos aspiramos de alguna manera a ir siendo más llenos de gracia cada día, hasta llegar a ser como inmaculados de alguna manera, pero claro, con las marcas del pecado que quedan en nosotros, marcando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y que bueno, nos recordarán siempre que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha perdonado, o que serán pues estímulos para nosotros. Pero sin embargo aspiramos a sentirnos dentro del ámbito de Dios, dentro de la pureza de Dios, como María lo está. Por lo tanto, la Inmaculada es realmente un don para toda la Iglesia, y es un estímulo, un ánimo para toda la Iglesia. Y por eso pues nosotros, desde el principio que María comienza a existir, nos alegramos de su existencia, de que nació la Inmaculada, de que comenzó, como dice Salve Aurora Jubilosa, la aurora que anuncia al Mesías, la aurora, la primera luz que llega, el claror que comienza en María, que ha pasado ya pues la antigua Eva, ya comienza la nueva Eva para la nueva creación que es la Iglesia. Que el Señor nos ayude a todos, pues desde esta comprensión de los dogmas, a poder abrirnos más y acercarnos más a su verdad, a su presencia, a su gracia, y a comprometernos cada vez mejor y más adecuadamente en la Iglesia, en nuestras labores pastorales, en nuestra conversión, en nuestra vida cristiana. Amén.